Nadie en Detroit lo sabía, pero un motor diseñado para los caminos de barro de Ohio en los años 30 acabaría rugiendo décadas después bajo el capó de una furgoneta comunista polaca, cruzando los desiertos del norte de África con el nombre de un faraón pintado en los costados. Esta es la historia del FSC Zug, uno de los vehículos más longevos, más extraños y más fascinantes que jamás salieron de una cadena de montaje europea. Y una historia que empieza, como tantas grandes historias del siglo XX, con una guerra, un secreto industrial y una cantidad de dinero ridículamente pequeña para lo que se compró con ella. Corría el año 1945 y Europa era un continente en ruinas. Polonia había perdido casi una quinta parte de su población, sus ciudades estaban destruidas y su industria prácticamente inexistente. El nuevo gobierno comunista, instalado bajo la atenta mirada de Moscú, se enfrentaba a un problema enorme. Había que reconstruir un país desde cero, mover mercancías, alimentar ciudades, levantar fábricas, y para todo eso hacían falta vehículos. Vehículos de trabajo, vehículos baratos, resistentes, fáciles de reparar por cualquier mecánico de pueblo con 4 herramientas y algo de ingenio. El problema era que Polonia no tenía industria del automóvil. No tenía ingenieros especializados en suficiente cantidad. No tenía acero suficiente. No tenía prácticamente nada. Lo que sí tenía era un aliado poderoso, generoso a su manera y con una tradición industrial que, aunque basada en el aprovechamiento agresivo de tecnología occidental, funcionaba con una eficiencia brutal: la Unión Soviética. Y aquí entra el primer giro extraordinario de esta historia. Los soviéticos, al final de la guerra, habían conseguido los planos de un motor americano fabricado por Dodge. No los robaron exactamente, al menos no de la manera que se suele imaginar. Los compraron. $20,000. Eso fue lo que pagó la Unión Soviética por los planos del motor Dodge D5, un propulsor de 6 cilindros y 3,5 litros de cilindrada, que apareció en octubre de 1936 como modelo del año siguiente, diseñado originalmente para automóviles y vehículos utilitarios norteamericanos. $20,000 por lo que se convertiría en uno de los motores más reproducidos, copiados y modificados de la historia del automóvil soviético y de los países bajo su órbita. Pero los ingenieros soviéticos no usaron el motor tal como estaba. Lo que hicieron fue algo que hoy, con perspectiva, resulta casi elegante en su pragmatismo. Tomaron aquel 6 cilindros americano y lo acortaron en 2 cilindros. Adaptaron todas sus dimensiones al sistema métrico y obtuvieron un motor de 4 cilindros y 2 litros y 1/10 de cilindrada, que producía 50 caballos de potencia. Era más pequeño, más ligero y perfectamente adecuado para el tipo de vehículo que necesitaban. Con ese motor construyeron el Gaz M20, conocido popularmente como Pobeda, que en ruso significa victoria. El Pobeda fue el primer automóvil de pasajeros soviético de posguerra. Un sedán pesado, lento, pero extraordinariamente resistente, que se convirtió en el símbolo de la reconstrucción soviética. Y ese mismo motor, transformado a partir del original americano, llegaría a Polonia. Porque cuando el gobierno polaco decidió, a mediados de los años 50, que el país necesitaba urgentemente una furgoneta ligera de reparto, los ingenieros miraron lo que tenían disponible. Y lo que tenían era el Warsawa, el automóvil polaco basado directamente en el Pobeda soviético, fabricado en Varsovia desde 1951 bajo licencia. Tomar el Warsawa como base de la nueva furgoneta era lógico, económico y perfectamente coherente con la filosofía industrial comunista. No inventes lo que ya existe, aprovecha lo que tienes. En 1956, el gobierno de la República Popular de Polonia dio la orden oficial.
se necesitaba un vehículo utilitario ligero de fabricación nacional. La tarea recayó sobre la Fabryka Samochodów-Ciężarowych de Lublin, una ciudad industrial situada en el este del país, con una historia fabril que arrancaba desde 1950. Dos ingenieros recibieron el encargo de diseñar este vehículo desde cero, o casi desde cero: Stanislav Tański y Roman Skwarek. Sus nombres no son famosos fuera de Polonia, pero lo que crearon juntos merece, como mínimo, un párrafo de respeto. Tański y Skwarek trabajaron bajo condiciones que hoy nos parecerían inimaginables. No había ordenadores, claro, pero es que tampoco había suficiente papel de calidad para los planos, ni siempre los materiales adecuados para los prototipos, ni la libertad de importar componentes del extranjero cuando algo no funcionaba. Trabajaban con lo que había, que era básicamente la mecánica del Warszawa y mucha creatividad aplicada a los límites. La plataforma del coche de pasajeros fue adaptada para soportar cargas de trabajo real. El motor, aquel veterano transformado a partir del Dodge americano, fue ajustado y preparado para funcionar en condiciones duras: frío polar en invierno, barro en primavera, calor sofocante en verano. La suspensión fue reforzada, la carrocería diseñada para ser práctica antes que bonita, porque en la Polonia comunista nadie iba a comprar un vehículo por su aspecto. Lo comprabas porque te lo asignaban y punto. El resultado fue presentado en 1958 como prototipo en la Feria Internacional de Poznań y comenzó a producirse oficialmente el 24 de julio de 1959. Le pusieron un nombre sencillo, casi poético en su sencillez: Żuk. En polaco significa escarabajo. Un escarabajo. Un insecto pequeño, duro, que sobrevive en cualquier condición, que nadie aplasta fácilmente, que aparece en todas partes. Difícilmente podría haber un nombre más acertado para lo que este vehículo iba a hacer durante los siguientes 39 años. La primera versión, denominada A3, era una furgoneta de aspecto cuadrado, casi brutalmente funcional, con una carrocería de acero y ese motor de 4 cilindros heredado y transformado a partir del Dodge americano, que producía alrededor de 50 caballos de potencia. No era impresionante sobre el papel, pero sobre el barro, la nieve, los adoquines rotos de las ciudades polacas y los caminos de tierra de las granjas colectivas, era exactamente lo que el país necesitaba: resistente, reparable, disponible. 3 cualidades que, en la Polonia de los años 60, valían más que cualquier cifra técnica. Lo que nadie imaginaba en 1959, cuando el primer Żuk salió de la fábrica de Lublin, era que ese mismo vehículo, con esa misma herencia mecánica, esa misma plataforma y esa misma filosofía de absoluta funcionalidad, seguiría produciéndose 39 años después, y que antes de que terminara su carrera, llegaría a cruzar el Mediterráneo y convertirse, bajo el nombre de un faraón, en parte del paisaje urbano del Cairo. Piensa por un momento en lo que significa construir un país desde cero, después de una guerra que lo destruyó todo. No estamos hablando de reparar carreteras o reconstruir fachadas. Estamos hablando de crear una economía entera, mover alimentos desde las granjas colectivas hasta las ciudades, llevar el correo a aldeas que no aparecían en ningún mapa occidental, transportar enfermos por caminos que en primavera se convertían en ríos de barro. Para todo eso, Polonia necesitaba vehículos, y durante casi 4 décadas, la respuesta a esa necesidad tuvo el mismo nombre: Żuk. Lo verdaderamente asombroso del Żuk no fue su motor, ni su carrocería, ni ninguna característica técnica en particular. Lo asombroso fue la cantidad de formas distintas en que este vehículo fue capaz de servir a un país entero. Los ingenieros de Lublin desarrollaron más de 20 variantes de carrocería diferentes
a lo largo de los años, una cifra que resulta casi increíble cuando se piensa que la base mecánica apenas cambió durante toda su producción. Había versiones de furgoneta cerrada para reparto urbano, versiones con plataforma abierta para la agricultura, ambulancias equipadas con lo mínimo indispensable para sobrevivir en un sistema sanitario permanentemente al límite, camiones de bomberos de pequeño formato que llegaban donde los vehículos grandes no podían entrar, furgones postales que distribuían cartas y paquetes por toda la geografía polaca con una puntualidad que desafiaba el estado de las infraestructuras, y versiones militares que el Ejército Popular Polaco utilizó para funciones de apoyo logístico durante décadas. La oficina de correos polaca, Poczta Polska, fue uno de los clientes más fieles del SUK durante generaciones. Sus furgones pintados en un inconfundible naranja apagado se convirtieron en parte del paisaje urbano de ciudades como Varsovia, Cracovia o Gdansk, con la misma naturalidad con que el pan se convirtió en parte de la dieta diaria. Los carteros los conocían palmo a palmo. Sabían exactamente qué tornillo había que apretar después de 100 kilómetros en carretera mala y cuánto aceite consumía el motor en invierno comparado con el verano. No era un vehículo que se admiraba, era un vehículo que se usaba, se gastaba y se reparaba, una y otra vez, hasta que no quedaba nada que reparar. Y aquí viene uno de los aspectos más fascinantes de la vida cotidiana alrededor del SUK en la Polonia comunista, el mercado negro de repuestos. Porque en un sistema de planificación centralizada, donde la producción de piezas de recambio nunca alcanzaba a cubrir la demanda real, conseguir lo que necesitabas para mantener tu furgón en marcha se convertía en un arte. Los mecánicos de las cooperativas agrícolas tenían redes de contactos que habrían hecho palidecer a cualquier empresario occidental. Se intercambiaban filtros por carburadores, juntas de culata por correas de distribución, favores por componentes que oficialmente no existían en el almacén, pero que de alguna manera siempre aparecían cuando había suficiente motivación para encontrarlos. El SUK no solo transportaba mercancías, transportaba también toda una economía paralela construida alrededor de su mantenimiento. Los agricultores de las granjas colectivas desarrollaron con el SUK una relación que iba más allá de lo puramente utilitario. Cuentan quienes los recuerdan que era habitual ver un SUK parado en mitad de un campo, con el capó abierto y el conductor trabajando sobre el motor con la misma calma con que un campesino trabaja la tierra, sin prisa, con conocimiento profundo, sabiendo exactamente qué estaba haciendo. La mecánica del vehículo era tan sencilla, tan directa, tan despojada de cualquier sofisticación innecesaria, que cualquier persona con algo de experiencia práctica podía diagnosticar un problema y resolverlo sin necesidad de herramientas especiales ni manuales técnicos. Esa sencillez, que en Occidente hubiera sido considerada un defecto, en la Polonia de los años 60 y 70 era una virtud cardinal. Entre 1959 y 1998, la fábrica de Lublin produjo exactamente 587.818 unidades del SUK. Una cifra enorme para un vehículo que nunca fue glamuroso, nunca fue moderno y nunca pretendió ser ninguna de las dos cosas. Cada uno de esos casi 600.000 vehículos tiene detrás una historia de trabajo real, de kilómetros reales en carreteras reales, de un país que estaba construyéndose a sí mismo con lo que tenía. En 1970, mientras Europa occidental disfrutaba del boom económico y los concesionarios de Madrid y Barcelona llenaban sus escaparates con los últimos modelos de SEAT, algo completamente inesperado ocurrió en El Cairo. Una furgoneta polaca, basada en tecnología de antes de la Segunda Guerra Mundial, cruzó el Mediterráneo, cambió de nombre y comenzó una segunda vida bajo el sol del norte de África.
Si alguien te hubiera contado esta historia entonces, probablemente no te la habrías creído. El acuerdo fue posible gracias a una empresa creada específicamente para este propósito, la Egyptian Light Transport Manufacturing Company, conocida por sus siglas, el Tramco. El gobierno egipcio, buscando soluciones baratas y funcionales para motorizar su economía en expansión, encontró en el suk polaco exactamente lo que necesitaba. Un vehículo sencillo, robusto, fácil de mantener y disponible en grandes cantidades a un precio que no destrozaba ningún presupuesto estatal. El primer envío consistió en 200 kits CKD, es decir, vehículos desmontados en sus componentes principales, que se ensamblaban directamente en suelo egipcio. La lógica era económica y política al mismo tiempo. Se evitaban aranceles de importación, se creaban puestos de trabajo locales y se transfería, al menos en apariencia, algo de conocimiento industrial al país receptor. El resultado del ensamblaje en el Cairo recibió un nombre que sonaba a grandeza antigua: Ramsés, o Ramsés, según la transliteración que se prefiera. Pensar que un furgón con un motor derivado de un Dodge americano de los años 30 circulaba por las calles de la capital egipcia con el nombre del faraón más poderoso de la historia antigua es uno de esos hechos que la realidad produce con una generosidad que ningún novelista se atrevería a inventar. Pero lo verdaderamente sorprendente no fue el nombre, fue el éxito, porque el Ramsés funcionó. Funcionó en un entorno completamente distinto al que había sido concebido, con temperaturas que duplicaban las de los inviernos polacos, con polvo que se metía en cada junta y cada filtro, con carreteras que alternaban el asfalto urbano del centro con la pista de arena compactada en las afueras. Y el motor heredado del Poveda soviético, aquel veterano de origen americano que ya acumulaba décadas de servicio continuado, aguantó. La sencillez mecánica que había salvado a tantos tractoristas polacos en mitad de un campo nevado resultó igualmente providencial para los conductores egipcios en mitad del desierto. Las cifras cuentan la historia mejor que cualquier argumento. Si en 1970 llegaron 200 kits, en 1971 ya se importaban 1.250. El crecimiento fue inmediato y sostenido. El Tramco fue ampliando gradualmente su capacidad de ensamblaje y adaptando la carrocería del vehículo a los gustos y necesidades locales, con modificaciones visuales que hacían al Ramsés reconocible como algo propio, egipcio, aunque sus entrañas mecánicas llegaran en cajas desde Lublin. Lo que hace este capítulo especialmente fascinante es la duración del acuerdo. Las exportaciones de componentes desde Polonia a Egipto continuaron hasta 1999, un año después de que la propia fábrica de Lublin hubiera cerrado definitivamente la línea de producción del suk. Piénsalo bien. El último suk polaco salió de fábrica en febrero de 1998, pero los egipcios siguieron recibiendo piezas y ensamblando Ramsés durante meses después. Era como si el fantasma del furgón siguiera trabajando incluso después de su muerte oficial. En las calles del Cairo, el Ramsés se convirtió en un elemento tan cotidiano como el tráfico imposible o el ruido permanente de la ciudad. Lo usaban pequeños comerciantes para distribuir mercancías por los zocos, empresas de reparto para cubrir los barrios más densos del centro, y particulares que necesitaban un vehículo fiable sin pagar el precio de algo más moderno. El nombre del faraón en los costados de la furgoneta era una ironía involuntaria y perfecta. Ramsés el Grande conquistó territorios inmensos con una eficacia brutal. Su homónimo motorizado conquistó las calles del Cairo con la misma filosofía, a escala considerablemente menor, pero con idéntica terquedad. En noviembre de 1969,
cayó el muro de Berlín, y con él se derrumbó el sistema que había dado sentido a la existencia del SUK. De repente, Polonia dejaba de ser una república popular socialista para convertirse en un país que miraba hacia el oeste con una mezcla de euforia y terror. Los mercados se abrieron, los precios se liberalizaron de golpe mediante la llamada terapia de choque, diseñada por el economista Leszek Balcerowicz, y miles de empresas estatales que habían funcionado durante décadas bajo la lógica de la planificación centralizada, se encontraron de la noche a la mañana compitiendo en un mercado real. Muchas no sobrevivieron ni un año. La fábrica de Lublin sobrevivió, pero el precio fue alto. El mercado libre trajo consigo algo que la economía planificada había mantenido cuidadosamente alejado de las calles polacas: la competencia. De repente, aparecieron furgonetas occidentales de segunda mano que llegaban desde Alemania, desde Francia, desde los Países Bajos. Vehículos con 10 años de antigüedad que, comparados con el SUK, parecían naves espaciales. Más potentes, más cómodos, más eficientes, más seguros. El consumidor polaco, que durante 40 años había aceptado lo que el Estado le asignaba sin posibilidad de elección, descubrió que podía elegir. Y muchos eligieron no elegir el SUK. Y sin embargo, el SUK siguió fabricándose. ¿Por qué? La respuesta es más compleja de lo que parece. Por un lado, había una demanda real entre sectores de la economía que no podían permitirse nada mejor. Pequeños agricultores, cooperativas locales, municipios con presupuestos mínimos que necesitaban un vehículo barato y conocido. El SUK era exactamente eso: barato y conocido. Cada mecánico de cada pueblo polaco sabía arreglarlo. Cada conductor que lo había usado durante años sabía exactamente cómo comportarse con él en invierno. Cambiar a algo nuevo tenía un coste que no todo el mundo podía asumir. Y no solo un coste económico, sino también un coste de aprendizaje y adaptación, que en los años del caos poscomunista resultaba a menudo prohibitivo. Por otro lado, la propia fábrica de Lublin necesitaba tiempo para reinventarse. Y en 1995 llegó la oportunidad de hacerlo. El conglomerado surcoreano Daewoo entró en el capital de la empresa con una inversión que cambiaría completamente el perfil productivo de la fábrica. Daewoo traía tecnología moderna, diseños contemporáneos y, sobre todo, capital fresco para transformar unas instalaciones que en algunos aspectos seguían ancladas en los años 50. El acuerdo fue presentado como una salvación, y en cierto sentido lo fue, aunque la historia posterior de Daewoo demostraría que el gigante coreano era, en realidad, un castillo de naipes financiero de proporciones colosales. Cuando colapsó en 1999, sus deudas se estimaban en torno a 50.000 millones de dólares, una cifra que equivalía a más del 13% del Producto Interior Bruto de toda Corea del Sur. Pero mientras la transformación se negociaba y se planificaba, el SUK seguía saliendo de la línea de montaje, uno a uno, con la misma imperturbable regularidad de siempre, como si no se hubiera enterado de que el mundo había cambiado radicalmente a su alrededor. Y aquí hay algo que resulta genuinamente conmovedor si se mira con la distancia adecuada. Un vehículo concebido para servir a un sistema político que ya no existía, con una tecnología que tenía más de medio siglo de antigüedad, fabricado en una fábrica que estaba siendo comprada por una multinacional asiática, seguía encontrando compradores que lo necesitaban y lo elegían conscientemente frente a alternativas más modernas. El 13 de febrero de 1998, el último SUK salió de la fábrica de Lublin. No hubo una gran ceremonia, no hubo discursos memorables ni cobertura masiva de la prensa nacional.
El vehículo que durante 39 años había sido la columna vertebral del transporte ligero polaco, se despidió con la misma discreción con que había trabajado toda su vida. El contador final marcaba 587.818 unidades producidas. Una cifra que, puesta en contexto, resulta extraordinaria para un país del tamaño de Polonia y para un vehículo que nunca pretendió ser otra cosa que útil. Hay una comparación que circula entre los aficionados a los vehículos utilitarios clásicos y que resulta perfectamente justa. El SUV y el Land Rover Defender comparten más de lo que parece a primera vista. Ambos nacieron en la posguerra. Ambos fueron diseñados para trabajar en condiciones extremas. Ambos sobrevivieron décadas sin cambios fundamentales y ambos generaron una lealtad casi irracional entre quienes los usaron. La diferencia es que el Defender se convirtió en un icono global de aventura y lujo, mientras que el SUV sigue siendo prácticamente desconocido fuera de Polonia y Egipto. La injusticia histórica más silenciosa del automóvil europeo del siglo XX. Cuando Daewoo colapsó en 1999, arrastrando consigo deudas que superaban los 80.000 millones de dólares en todo el mundo, la fábrica de Lublin quedó en una situación de incertidumbre brutal. El gigante coreano, que había llegado como salvador, resultó ser un castillo de naipes financiero de dimensiones colosales. Y Polonia fue uno de los muchos países que despertaron con una factura impagable y unas instalaciones industriales a medio transformar. Lo que parecía el futuro moderno de la fábrica se evaporó con la misma velocidad con que había llegado. Sin embargo, y aquí viene uno de esos giros que la historia industrial reserva para los más obstinados, la fábrica de Lublin no murió. Se reinventó bajo el nombre de Fabryka Samochodów Ciężarowych y comenzó a producir furgonetas bajo licencia de otras marcas, demostrando que la capacidad de supervivencia que había caracterizado al SUV durante casi 4 décadas estaba también, de alguna manera, grabada en el ADN del propio lugar donde nació. Pero mientras la fábrica luchaba por su futuro, algo completamente inesperado estaba ocurriendo en Europa occidental con los SUV que habían sobrevivido. Los ejemplares que llegaron a países como Alemania, Austria o el Reino Unido durante los años 90, muchos de ellos importados por coleccionistas curiosos o por polacos emigrados que querían conservar un pedazo de su historia, empezaron a despertar un interés que nadie había anticipado. En los foros especializados de vehículos clásicos comenzaron a aparecer hilos de discusión dedicados exclusivamente al SUV. En los mercados de coches antiguos del Reino Unido se organizaron pujas por ejemplares en buen estado que alcanzaban precios que habrían parecido absurdos en la Polonia comunista. Un SUV A07 de 1979 apareció en la plataforma Car and Classic con descripción entusiasta que lo calificaba como vehículo raro fuera de Polonia, perfectamente adecuado para colección o para convertirlo en furgoneta de café. Ese fenómeno urbano occidental de transformar vehículos históricos en negocios ambulantes de especialidades gastronómicas. La idea del SUV convertido en coffee van en alguna calle de Londres o de Ámsterdam tiene algo de profundamente surrealista y al mismo tiempo completamente lógico. Un vehículo diseñado para distribuir pan en las granjas colectivas de la Polonia comunista, sirviendo capuchinos a 5 euros en un mercado de diseño occidental. El capitalismo tiene un sentido del humor que ningún planificador soviético hubiera podido anticipar. En Polonia, la reacción ante esta nostalgia tomó formas más emotivas. En Lublin, ciudad donde nació el SUV, comenzaron a organizarse concentraciones de propietarios de vehículos clásicos de la época comunista, bajo el nombre Kocham Swoje FSC, que en polaco significa Amo mi FSC. Propietarios de toda Polonia traían sus SUV restaurados, sus Sirena desgastadas, sus Warszawa remendados,
y los exponían con un orgullo que no era exactamente nostalgia del comunismo, sino algo más matizado y más honesto. El orgullo de quienes reconocen que en condiciones imposibles, con recursos mínimos y bajo presiones enormes, unos ingenieros polacos crearon algo que funcionó de verdad durante casi 4 décadas. Incluso apareció una campaña con el lema Ratujmy Suki, zostały ostatnie sztuki, que traducido viene a decir «Salvemos a los Suk, quedan los últimos ejemplares». Una frase que suena a epitafio y a llamada de resistencia al mismo tiempo. ¿Qué dejó el Suk como legado real más allá de la nostalgia? Dejó una lección que la industria del automóvil occidental tardó décadas en aprender y que hoy sigue siendo relevante. La durabilidad radical, la reparabilidad absoluta y la sencillez mecánica no son defectos de diseño, sino virtudes que determinan la utilidad real de un vehículo a lo largo del tiempo. Cuando los fabricantes europeos competían por añadir capas de complejidad tecnológica a sus vehículos utilitarios, el Suk seguía siendo reparable en un campo con herramientas básicas. Esa filosofía, que nació de la necesidad y la escasez, anticipó sin saberlo los debates actuales sobre obsolescencia programada y derecho a la reparación que hoy ocupan a legisladores de Bruselas y activistas de todo el continente. El escarabajo polaco no cambió el mundo del automóvil como lo hizo el Volkswagen o el Citroën DS. No revolucionó ninguna tecnología, ni ganó ninguna carrera, pero demostró durante 39 años y en 2 continentes distintos que un vehículo honesto, construido para durar y fácil de mantener, puede ser más valioso que cualquier obra de ingeniería brillante que se rompe a los 10 años. Y esa demostración, silenciosa y sin glamour, vale más que muchos trofeos. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a mí, dale al me gusta, déjanos en los comentarios qué vehículo clásico te gustaría que contáramos la próxima vez y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Hay muchos más vehículos olvidados con historias extraordinarias esperando ser contados.